No estoy orgulloso de lo que hice, pero si les cuento esta historia, es porque quiero que entiendan las consecuencias de jugar con cosas que uno no comprende. Me llamo José Luis, y lo que voy a relatar me cambió la vida para siempre. Todo comenzó una noche en el bar La Esquina Roja, un lugar al que solía ir para ahogar mis penas. Yo había salido de una relación larga y dolorosa. Mi ex, Rosa, me había dejado por otro hombre, y eso había destrozado mi confianza. En aquel entonces, era incapaz de estar solo, necesitaba a alguien que llenara el vacío que me carcomía por dentro. Fue en La Esquina Roja donde conocí a Karina, una mujer que trabajaba como cariñosa. Ella tenía algo en su mirada que me hechizó desde el primer momento. Karina era diferente a las demás mujeres que había conocido. Su cabello negro como la noche, su sonrisa cautivadora y su forma de hablar me hicieron sentir que podría olvidar todo mi dolor si ella estuviera a mi lado. Pero Karina no era una mujer que se entregara fácilmente. Su trabajo le había enseñado a mantener las emociones a raya, y eso me desesperaba. Yo quería que fuera mía, que me amara como yo la amaba a ella. Fue entonces cuando tomé la peor decisión de mi vida, hacerle un amarre. Había escuchado historias sobre brujos y amarres en mi pueblo natal, pero nunca había creído en esas cosas. Sin embargo, mi desesperación era tal que decidí buscar ayuda. Un amigo, José Manuel, me habló de una mujer llamada Doña Marta, una curandera que vivía en las afueras de la ciudad y que, según decían, tenía poderes para realizar hechizos de amor. Cuando llegué a la casa de Doña Marta, me sorprendió lo sencilla que era. Estaba ubicada en medio del campo, rodeada de árboles y silencio. La mujer era pequeña, de cabello gris y ojos penetrantes que parecían leer mi alma. Sin decir una palabra, me invitó a entrar. Le conté mi situación, y ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió lentamente y me dijo: «Los amarres no son cosa de juego, muchacho. Si te ayudo, debes saber que las consecuencias pueden ser graves. La energía que se mueve en estos rituales siempre cobra un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». Yo, cegado por mi obsesión, acepté sin pensarlo 2 veces. Doña Marta me pidió un mechón de cabello de Karina, una prenda de ropa que hubiera usado recientemente y algo que representara mi deseo por ella. También me hizo comprar velas negras, incienso y una botella de licor fuerte. Todo eso lo llevé a su casa una semana después. La noche del ritual, Doña Marta preparó un altar con las velas y el incienso. Me hizo escribir el nombre de Karina y el mío en un papel que luego quemó mientras recitaba unas palabras en un idioma que no entendí. Después, colocó el mechón de cabello y la prenda de Karina en un frasco junto con un poco de mi sangre. Finalmente, selló el frasco y lo enterró en su jardín. Cuando el ritual terminó, Doña Marta me miró fijamente y me advirtió: «Ya está hecho. Pero recuerda, muchacho, que el amor que no es natural siempre trae oscuridad». En los días que siguieron, comencé a notar cambios en Karina. Al principio, eran sutiles, una mirada más larga de lo habitual, un toque casual que antes no existía. Poco a poco, su actitud hacia mí fue cambiando. Aceptó salir conmigo, y por un momento, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. Era como si una sombra invisible nos acompañara a todas partes. A medida que nuestra relación avanzaba, los signos de que algo andaba mal se hicieron más evidentes. Karina empezó a tener pesadillas recurrentes. Me despertaba en medio de la noche llorando, diciendo que soñaba con sombras que la observaban desde los rincones de la habitación. Por más que intentaba calmarla, las pesadillas no cesaban. Un día, mientras limpiaba mi casa, encontré un mechón de cabello negro envuelto en un pedazo de tela roja. Reconocí de inmediato el mechón de Karina y supe que era parte del ritual. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aunque quería convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía ignorar la creciente sensación de que había desatado algo más allá de mi comprensión. Karina también comenzó a enfermarse. Su piel adquirió un tono pálido, y sus ojos se hundieron como si no hubiera dormido en semanas. Ella, siempre tan fuerte y segura de sí misma, se volvió frágil y asustada. Fue entonces cuando entendí que el amarre no solo la había atado a mí,
sino que había traído consigo algo oscuro y peligroso. Algo que estaba destruyéndola desde dentro. Fue en ese momento cuando supe que debía buscar ayuda. Pero sabía que revertir lo que había hecho no sería fácil, y temía que el precio a pagar fuera aún mayor que el que ya estaba sufriendo. El camino que había elegido estaba lleno de sombras, y cada paso que daba parecía llevarme más cerca del abismo. La noche en que debía realizarse el amarre llegó más rápido de lo que esperaba. El ambiente en la casa de doña Marta era denso, casi asfixiante. Las paredes de su pequeña vivienda estaban cubiertas de símbolos extraños, y el aire olía a hierbas quemadas y algo metálico que no supe identificar. Doña Marta estaba preparada. Vestía una túnica negra y tenía una expresión de seriedad que me hizo dudar, aunque ya era demasiado tarde para echarme atrás. Sobre una mesa de madera desgastada, había dispuesto un altar con las velas negras, el incienso, y un frasco vacío que parecía brillar débilmente bajo la luz de las velas. Junto a estos objetos estaban los elementos que había llevado, el mechón de cabello de Karina, la prenda de ropa y la botella de licor fuerte. «Muy bien, José Luis», dijo doña Marta mientras encendía las velas. Su voz era baja, casi un susurro, pero tenía un peso que me heló la sangre. «Esto no es un simple juego. Lo que estás a punto de hacer es un pacto con fuerzas que no entienden el amor como tú. Si decides continuar, no habrá vuelta atrás. ¿Estás seguro?». Mi obsesión por Karina era más fuerte que cualquier advertencia. Asentí sin decir una palabra, sintiendo el sudor correr por mi espalda. El ritual comenzó con doña Marta recitando unas palabras en un idioma desconocido, algo gutural y antiguo que hacía que mi piel se erizara. Con un cuchillo pequeño pero afilado, hizo un pequeño corte en mi dedo índice y dejó que mi sangre gotease dentro del frasco. Después, colocó el mechón de cabello de Karina y la prenda dentro, mientras seguía pronunciando aquellas palabras extrañas. «Ahora tú», dijo, extendiéndome el frasco. «Mira dentro de él y repite estas palabras». El frasco parecía más pesado de lo que debería. Cuando miré dentro, el contenido parecía moverse como si tuviera vida propia. Recité las palabras que doña Marta me indicó, aunque no entendía su significado. Al terminar, ella lo selló con cera de las velas y lo enterró en el jardín detrás de su casa. «Está hecho», declaró finalmente. Su voz era seria, y sus ojos, más oscuros que nunca, parecían mirar a través de mí. «Pero recuerda, el amor que forzamos siempre tiene un precio. Karina estará contigo, pero no como tú imaginas». Esa noche regresé a mi casa con una mezcla de emoción y temor. Había hecho algo que jamás creí posible, pero estaba convencido de que valdría la pena. No podía prever lo que estaba por venir. El efecto del amarre no se hizo esperar. Apenas 2 días después del ritual, Karina comenzó a mostrar un interés que nunca antes había tenido en mí. Sus mensajes, antes esporádicos y distantes, se volvieron constantes y cariñosos. Me invitaba a verla, me pedía que la acompañara en sus salidas, e incluso llegó a decir que pensaba mucho en mí. Para alguien que había estado desesperado por su atención, aquello era como un sueño hecho realidad. Sin embargo, la felicidad inicial no tardó en transformarse en algo mucho más oscuro. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Karina comenzó a hablar de extrañas pesadillas, en las que algo, una sombra sin rostro, la observaba desde una esquina de su habitación. «Siempre está ahí», me dijo una noche, con los ojos enrojecidos de no dormir. «No me dice nada, pero siento que me quiere llevar con él». Intenté tranquilizarla, asegurándole que solo eran sueños, pero en el fondo, sentía que algo andaba muy mal. Con el paso de los días, los episodios se intensificaron. Karina empezó a despertar en medio de la noche gritando, diciendo que sentía manos invisibles que la sujetaban. En ocasiones, encontré marcas en su piel, como si alguien la hubiera arañado. Además de las pesadillas, su comportamiento también cambió. Ya no era la mujer independiente y fuerte que conocí. Ahora parecía obsesionada conmigo, al punto de no dejarme en paz. Me llamaba a todas horas, exigía saber dónde estaba y con quién, y si no respondía de inmediato, caía en ataques de llanto incontrolables.
Lo que al principio parecía amor ahora se sentía como una carga insoportable. Pero eso no era lo peor. Una noche, mientras estábamos juntos en mi casa, escuché un ruido extraño proveniente del baño. Era como si algo se arrastrara, pesado y húmedo. Cuando me levanté para investigar, no encontré nada, pero el aire estaba helado y una sensación de opresión me invadió. Cuando volví a la sala, Karina estaba sentada en el suelo, temblando, con los ojos fijos en un rincón vacío. «Está aquí», susurró, casi inaudible. El hombre sin rostro. Nos está mirando. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. No solo Karina parecía ser acechada por algo invisible, sino que yo también empecé a experimentar cosas extrañas. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón, escuchaba susurros cuando estaba solo, y a menudo sentía que algo se movía en la oscuridad, justo fuera de mi campo de visión. Una madrugada, desperté al sentir un peso sobre mi pecho. Cuando abrí los ojos, vi una figura oscura sentada sobre mí, con ojos que brillaban como brasas. Intenté gritar, pero no pude moverme. Sentí que me ahogaba, que me arrancaban el alma. Cuando finalmente pude respirar, la figura había desaparecido, pero mi cuarto estaba helado y mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Fue entonces cuando comprendí que había cometido un error terrible. El amarre no solo había forzado a Karina a estar conmigo, también había invocado algo más, algo que se alimentaba de nuestra conexión. Decidí buscar nuevamente a doña Marta, aunque sabía que podría ser demasiado tarde. Cuando llegué a su casa, su expresión me confirmó lo que temía. «Te advertí que esto no era un juego», dijo, mientras preparaba un té de hierbas que apenas podía beber del temblor de mis manos. «El espíritu que has traído no es fácil de expulsar. Se ha atado a ustedes porque se alimenta de la obsesión, del deseo y del miedo. Le rogué que me ayudara, que hiciera lo que fuera necesario para deshacer el amarre». Doña Marta sintió con pesar y me explicó que el ritual para romper el vínculo sería aún más peligroso que el amarre inicial. Necesitaba el frasco enterrado en su jardín, así como algo de Karina, un mechón de su cabello o una prenda que hubiera usado recientemente. Convencer a Karina de darme algo suyo fue más difícil de lo que esperaba. Para entonces, estaba al borde del colapso, paranoica y aterrorizada por las sombras que decía ver a todas horas. Le prometí que encontraría una solución, que todo estaría bien, aunque yo mismo no estaba seguro de creerlo. La noche del ritual de liberación, doña Marta me hizo cavar en su jardín para desenterrar el frasco. Su contenido había cambiado. Lo que antes era un simple mechón de cabello y una prenda ahora estaba cubierto de una sustancia negra y viscosa que parecía moverse por sí sola. Doña Marta encendió un círculo de velas y comenzó a recitar unas palabras aún más inquietantes que las del primer ritual. «Debes romper el frasco y quemar todo lo que contiene», me dijo. «Pero ten cuidado, lo que salga no querrá irse fácilmente». Cuando rompí el frasco, un chillido agudo llenó el aire, como si algo invisible estuviera siendo desgarrado. Las velas parpadearon violentamente, y una ráfaga de viento helado recorrió la habitación. Doña Marta comenzó a lanzar polvo de algún tipo al fuego, y vi como una sombra oscura y amorfa emergía del frasco, luchando por permanecer en este mundo. Las llamas del fuego se alzaron más altas de lo que deberían, y durante un momento, pensé que todo se saldría de control. Pero finalmente, la sombra desapareció, dejando tras de sí un silencio absoluto. Doña Marta estaba agotada, pero me miró con severidad. «El amarre se ha roto. Pero el daño ya está hecho. Karina nunca será la misma, y tú, bueno, tú pagarás este precio el resto de tu vida». Karina me dejó poco después. No me culpó por lo ocurrido, pero tampoco quiso escuchar mis explicaciones. Dijo que necesitaba tiempo para sanar, aunque yo sabía que jamás volvería a ser la misma. Desde entonces, he tratado de seguir adelante, pero las noches nunca han vuelto a ser tranquilas. A veces, en la oscuridad, siento una presencia observándome, recordándome el terrible error que cometí. Jugué con fuerzas que no entendía, y aunque logré liberarnos, el costo fue más alto de lo que jamás imaginé.